No me extenderé demasiado en el análisis del contexto porque sé perfectamente que los miembros de esta delegación conocen el contexto en el cual se han desarrollado las elecciones en Guatemala. Han hecho un seguimiento muy activo, han participado muchos de ellos en la delegación del Parlamento Europeo que se adhirió a la misión de observación y además han sido actores claves en la resolución de urgencia aprobada en el último pleno respecto a la situación que se está viviendo en Guatemala. Por ello, me gustaría, a diferencia de esta mañana, que también he estado explicando un poco la misión, explicar un poco la misión. La misión, como saben ustedes, se desplegó por todo el territorio de Guatemala, en los 22 departamentos en los cuales se articula el país. Teníamos más de 60 personas permanentemente en el terreno y llegamos a tener 120 observadores en el conjunto de las elecciones. Yo personalmente recorrí 20 de los 22 departamentos. Tuvimos más de 3.500 reuniones en el conjunto de la misión de observación con el conjunto de actores de la sociedad civil, políticos, miembros de los tribunales electorales, del sistema judicial. Es decir, la visión y el conocimiento del país de esta misión de observación electoral ha sido muy notable, muy importante, y como jefe de la misión de observación quiero comunicar a mis compañeros diputados el orgullo que significó para mí ser el jefe de la observación y el orgullo que me significa el poder aquí explicaros el formidable trabajo que se ha desarrollado en el terreno, un trabajo que ha sido clave para que estas elecciones pudieran desarrollarse y pudieran desarrollarse de la manera que se han desarrollado, con el resultado, como decía, sorpresa o inesperado, como comentaba la presidenta de la delegación. La presencia de la misión de observación ha sido fundamental y clave en el devenir del proceso electoral. Su presencia ha sido imprescindible junto con la de la Organización de Estados Americanos para que algunas situaciones muy complejas no descarrilasen el proceso electoral. Y ha sido muy importante porque el conjunto de la sociedad guatemalteca ha depositado y depositó en la misión de observación, pero en general en Europa, una esperanza de que nuestra presencia pudiese ser un elemento clave y fundamental para que unas elecciones históricas pudiesen desarrollarse de la manera que se han desarrollado. En primer lugar, quería explicar que, aunque el contexto donde se han desarrollado las elecciones ha sido un contexto de profundo deterioro del Estado de Derecho, de violación de la independencia del Poder Judicial, de una falta de separación de poderes y de eliminación gradual de controles y contrapesos que han llevado a la cooptación de las instituciones y la judicialización con fines políticos y electorales del país, en un contexto además de persecución a la libertad de prensa y de expresión, las elecciones se han desarrollado de una forma impecable. Y esto parece contradictorio, pero no. Tanto en el primer como en la segunda declaración que hemos presentado como misión, hemos definido el contexto donde se decidió la primera vuelta, que fue un contexto de inhabilitación de candidaturas, especialmente de 4 candidaturas, algunas de ellas con serias oportunidades de pasar a la segunda vuelta, un contexto de limitación de los derechos de participación política, pero el día de las elecciones fue impecable. La segunda vuelta se produjo en un contexto de judicialización de los resultados de la primera vuelta, voluntad de poner en cuestión la legitimidad de los mismos, pero el día de las elecciones se desarrollaron de una forma impecable y con unos resultados incuestionables. Y todo ello ha sido gracias al compromiso de los ciudadanos de Guatemala y a su defensa de la democracia. Y esto esta mañana, y quiero agradecer a Leopoldo porque ha sido él que me lo ha recordado, porque a veces uno solo se queda en lo malo, que ha habido mucho. Pero realmente lo bueno, lo notable es que la ciudadanía de Guatemala confía y cree en la democracia. Confía hasta el punto en que la primera vuelta el partido más votado fue el voto nulo, por las suspensiones e inhabilitaciones de candidaturas que muchos ciudadanos quieren apoyar. Pero los ciudadanos fueron a votar, no se quedaron en su casa, fueron a votar. Y yo no había visto nunca, supongo que alguno de ustedes sí, yo nunca había visto que el voto nulo ganase unas elecciones, las ganó. Pero fueron a votar. Y en las segundas elecciones los ciudadanos fueron a votar. Y voy concluyendo, déjame un minuto más, Tili, o 2, y acabo. Y eso es muy importante, porque lo que pase en los próximos meses, hasta que el presidente electo, Arévalo, pueda tomar posesión en enero del 24, estos próximos meses van a determinar no solo el futuro democrático de Guatemala, sino del conjunto de la región. Y siendo esta la delegación de Centroamérica, es importante tener esto en cuenta. Las repercusiones a nivel regional, a todo nivel, pueden ser muy importantes
en función de cómo acaben los acontecimientos. Yo creo que estamos ahora en un contexto, en el mejor de los espacios, el mejor de las situaciones posibles, en el contexto en el cual se han producido estas elecciones. Estamos en el mejor de los momentos posibles, pero con serias amenazas para que el proceso acabe como corresponde, que no es más que el presidente Arévalo, porque así lo han decidido los ciudadanos de Guatemala, tome posesión y pueda gobernar Guatemala, con un Congreso que tendrá enfrente, porque no ha conseguido una mayoría en el mismo, pero que se acabe consolidando el resultado electoral de la primera vuelta en cuanto a la configuración del Congreso y la segunda vuelta en cuanto a la presidencia de la República. Y eso está en riesgo. Y eso es un poco el porqué de la resolución de urgencia y el porqué yo creo que nosotros tenemos que seguir muy activamente encima de lo que pasa en Guatemala, porque nuestra presencia y la presencia internacional va a ser clave. Los actores de la Organización de Estados Americanos, de Estados Unidos y la Unión Europea se han alineado en la defensa del proceso electoral y de su resultado. Yo desde aquí quiero también, antes de finalizar, agradecer la colaboración permanente que hemos tenido por parte del Servicio de Acción Exterior en unos contextos muy complicados. El Servicio de Acción Exterior ha estado monitorizando permanentemente la situación y hemos trabajado de una forma extremadamente coordinada. Esta misión de observación, además de hacer las funciones ordinarias, hizo 6 comunicados de prensa siguiendo los acontecimientos políticos. Pero también al Servicio de Acción Exterior ha habido comunicados desde la portavocía del alto representante y desde el propio alto representante. Eso, junto con el trabajo de la delegación de la Unión Europea y del conjunto de los integrantes de la misión de observación, yo creo que podemos resumir que ha sido una misión de observación útil, necesaria e imprescindible para garantizar el proceso democrático, pero que las instituciones europeas se han ganado un crédito político en Guatemala que no pueden abandonar. Tienen que seguir con la población de Guatemala, con la democracia guatemalteca, para garantizar que los resultados de un proceso complejo pero impecable democráticamente se acaben convirtiendo en el motor político que determine el futuro de los próximos 4 años en Guatemala. Muchas gracias, presidenta.